3 días, han solo 3 malditos días, para destruir la vida de un hombre inocente. Y lo peor de todo, el verdadero asesino caminó libre durante años, mientras Iván Herrera pudría en una celda por un crimen que nunca cometió. Esta es la historia real de cómo un sistema judicial con prisa puede convertir a cualquiera de nosotros en culpable. Y cuando descubras el error que lo cambió todo, no vas a poder creer que esto pasó de verdad. Quédate hasta el final, porque lo que nadie te dice sobre estos casos es lo que realmente da miedo en Valdemora. Un pueblo pequeño donde todos se conocen y los secretos pesan más que la verdad. Cuando Oscar Rueda apareció muerto junto a la vieja carretera, el pueblo entero entró en pánico. Un asesinato naquían en su territorio seguro. La pregunta no fue ¿qué pasó? La pregunta fue ¿a quién le echamos la culpa? Y la respuesta llegó en menos de 24 horas. Iván Herrera han 30 años. Han trabajos precarios, algunas peleas tontas en su historial, nada grave, pero suficiente. No tenía dinero para un buen abogado, no tenía contactos influyentes, no tenía nadie que moviera fichas por él, era el sospechoso, perfecto. La policía lo detuvo esa misma noche, sin pruebas sólidas, sin testigos claros, tan solo conveniencia. El interrogatorio duró horas. Café frío, preguntas en bucle, miradas que ya habían decidido su culpabilidad antes de escucharlo. Iván estaba agotado, confundido, aterrado. Y entonces firmó una declaración que apenas entendía, solo porque le prometieron que así todo terminaría más rápido. A mentira nos. Ahí empezó su pesadilla. Las pruebas eran débiles, un testigo que creía haberlo visto, una huella analizada a medias, horarios que no cuadraban si los mirabas con calma. Pero nadie los miró con calma. El informe policial se redactó con prisa, como quien cierra el último correo antes de irse de vacaciones. Autexegiao rueda de prensa, caso resuelto, asesino detenido. El pueblo respiró aliviado. Ya decía yo que ese acababa mal, murmuraron en los bares. El juicio fue un trámite. El fiscal leyó el informe como si fuera palabra divina. El juez no quiso complicaciones. Sentencian culpable. Cuando Iván salió esposado, nadie protestó. La justicia había funcionado, ¿verdad? Pero Iván lo supo desde ese momento. Algo estaba terriblemente mal. Y ese algo iba a explotar años después, cuando ya fuera demasiado tarde para reparar el daño. Iván no confesó porque fuera culpable. Confesó porque el sistema sabe exactamente cómo romper a una persona inocente. Y lo que estás a punto de descubrir sobre esa confesión va a hacer que cuestiones cada caso judicial que hayas visto en las noticias en 12 horas. 12 horas encerrado en una sala de interrogatorios sin dormir, sin entender qué demonios estaba pasando, sin un abogado que le explicara nada con calma. Solo caras serias, preguntas repetidas una y otra vez, y una sensación que se clavaba cada vez más profundo, sin un Copperhouse. Esto va a ponerse mucho peor. Entonces llegó la frase que destruye vidas, dilo y te vas a casa. Y lo creyó, pensó que la verdad sería suficiente. Error fatal, error de alguien que nunca había estado atrapado en la maquinaria judicial. La confesión que firmó era un desastre absoluto, frases incompletas. Creo que fue sobre esa hora. Igual pasé por allí, pura confusión. Pero cuando ese caos llegó al informe policial, la magia en todo apareció limpio, ordenado, seguro, encerrado en donde Iván dudaba. El papel afirmaba con rotundidad. El testigo clave nunca declaró ante un juez, solo ante la policía, donde nadie podía cuestionarlo, la huella en la escena del crimen. Solo se comparó con la de Iván con nadie más. ¿Por qué buscar otros sospechosos cuando ya tenían al culpable perfecto? En Valdemora, la noticia corrió como pólvora. Caso resuelto. Asesino identificado. La gente volvió a su rutina. El miedo desapareció. Siempre es más cómodo cuando hay un hombre al que señalar, ¿verdad? Neujuiz Yuan intentó retractarse desesperadamente. Firmé cansado, no entendí el documento. Yo no maté a nadie. El juez escuchó sin escuchar. El fiscal sonrió con suficiencia. La confesión pesaba más que cualquier palabra viva. Sentencian 20 años. 20 años de vida borrados por 3 días de prisa. La primera noche en prisión, Iván no durmió por miedo. Durmió por certeza, entendió que ya no importaba lo que dijera. La historia estaba escrita y nadie, absolutamente nadie, quería corregirla.
Los recursos cayeron uno tras otro. Siempre la misma respuesta automática, no hay elementos nuevos. El sistema repitiéndose como un muro inquebrantable. Los años pasaron como fantasmas en un 5, en 10. Iván se volvió invisible. Un número más en el sistema penitenciario. Hasta que un día, en un despacho lejano, una abogada abrió su expediente por pura casualidad mientras buscaba otro caso completamente diferente. Lo leyó por encima, frunció el ceño, volvió atrás. Y entonces lo vio en errores básicos, errores de principiante que cualquier estudiante de derecho detectaría. Esa casualidad estaba a punto de reabrir una herida que Voldemort creía cerrada para siempre. Pero lo que ella descubriría después era mucho peor que un simple error. El expediente que nadie quiso mirar estaba a punto de revelar algo que va más allá de un simple error judicial. Porque cuando Clara Montes empezó a investigar el caso de Iván Herrera, descubrió que los errores no fueron accidentales, fueron un patrón Han. Y lo que eso significa, Han cambia todo. Clara Montes no tenía ningún motivo para meterse en problemas. Era una abogada respetable, con casos seguros, sin enemigos. No conocía a Valdemora, ni sabía quién era Iván Herrera. El expediente apareció por accidente, mezclado entre otros archivos, mientras preparaba una revisión de rutina. Un vistazo rápido. Luego otro y después silencio absoluto. Aquello no cuadraba ni de lejos. Clara empezó por lo básico, lo que se supone que ya debía estar bien hecho, horarios en distancias, testimonios. Y ahí apareció el primer agujero gigante según la sentencia. Iván había estado en 3 lugares distintos en menos de media hora, sin coche a pie, a matemáticamente imposible, físicamente imposible. ¿Y nadie lo verificó? Siguió con las pruebas físicas. La famosa huella de la escena del crimen. Espera esto, nunca se contrastó con otras personas del entorno, solo con Iván. ¿Por qué? Nadie lo explicaba en ningún documento. El informe forense estaba firmado, sí, pero con observaciones técnicas sin desarrollar. Como si lo hubieran entregado con prisa. Macha prisa. Clara respiró hondo y siguió leyendo, cada vez más inquieta. El testigo estrella, ese que vio a Iván cerca de la escena, nunca ratificó su versión ante un juez. Solo declaró en comisaría entre 4 paredes, sin grabación oficial. Eso, en un caso de asesinato, es una barbaridad jurídica. Y aún así, nadie lo cuestionó en el juicio. Esto no era un fallo aislado, era un patrón sistemático de negligencia. O algo peor, Clara pidió formalmente la reapertura del caso. La respuesta llegó en 48 horas. 2 palabras secas: no procede. Puerta cerrada sin siquiera mirar el contenido, insistió. Presentó un escrito más detallado. Listó cada error básico uno por uno. Errores de manual en silencio, como si Iván Herrera no existiera. Entonces Clara tomó una decisión que incomoda a mucha gente en el sistema: ir al pueblo, hablar con la gente en Remover, en Voldemort. El ambiente era extraño, tenso. Nadie quería hablar del caso. Eso ya pasó. No remuevas el pasado, mejor déjalo estar en la paz del pueblo. Se sostenía sobre esa condena. Y nadie quería que se tambaleara, hasta que en un bar, a última hora de la noche, un hombre mayor soltó algo sin querer. Algo que lo cambió todo. Dijo que la noche del crimen había visto discutir a otro tipo con la víctima, un tipo violento, con antecedentes serios por agresiones. Un tipo que murió años después en un accidente de tráfico. Y aquí viene lo peor en Nund. Él lo interrogaron en Clara. Salió del bar con el corazón acelerado y las manos temblando. Porque si eso era cierto, el caso no estaba mal llevado por torpeza o prisa. Estaba mal cerrado a propósito, y alguien sabía la verdad desde el principio. Clara había descubierto la verdad, pero descubrir un error judicial no es el verdadero problema. El verdadero problema es que el sistema entero se niega a admitirlo, y lo que le pasó a Clara cuando intentó sacar esto a la luz
es la parte más aterradora de toda esta historia, porque revela cómo funciona realmente la justicia cuando se siente amenazada. Cuando Clara Montes pidió el expediente completo del caso Iván Herrera, descubrió algo espeluznante. Varias piezas clave estaban extraviadas, grabaciones de interrogatorios desaparecidos, fotografías originales de la escena sin negativos, sin respaldo digital, informes técnicos sin anexos fundamentales, todo legalmente gris, todo increíblemente conveniente. El mensaje era cristalino: este caso está cerrado y removerlo es una molestia que nadie agradecerá. Anclara presentó un recurso extraordinario alegando vulneración de derechos fundamentales. La respuesta de la Fiscalía fue una obra maestra del lenguaje burocrático. El procedimiento fue adecuado al contexto del momento. Traducción real. Aquí no vamos a tocar absolutamente nada. Mientras tanto, algo peligroso empezó a pasar en la prisión. Iván comenzó a ilusionarse, y dentro de los muros, la esperanza es veneno puro. Cada llamada con Clara le devolvía fragmentos de una vida que ya no sabía si existía más allá de las rejas. 12 años pesan más que cualquier condena escrita en papel. Clara siguió excavando en archivos internos, solicitudes antiguas, notas marginales olvidadas, y encontró algo que no debía existir: a un informe policial preliminar. El primero, el original, y en ese documento aparecía mencionado otro sospechoso. El mismo nombre que había escuchado en el bar, el tipo violento, el muerto conveniente. Ese informe preliminar nunca llegó al juez. No fue un despiste, no fue un error administrativo, fue una decisión consciente de alguien. Clara citó a declarar a los 3 agentes que llevaron el caso original. Uno estaba jubilado y no recordaba detalles específicos. Otro afirmó no recordar prácticamente nada del caso. El tercero dijo que hicieron lo mejor posible con la presión del momento. Nadie se equivocó. Nadie asumió responsabilidad alguna. La culpa se diluyó en el aire, como siempre. Y entonces empezaron a llegar las advertencias, colegas de profesión que le decían: ampara, Clara, no vas a ganar nada con esto. An reabrir condenas antiguas no te da prestigio. Solo enemigos piensa en tu carrera. Pero Clara no paró. Consiguió que un juez joven, recién llegado al juzgado, aceptara revisar un solo punto técnico del caso en la huella encontrada en la escena del crimen en Solo. Eso, una grieta mínima en el mural, pero suficiente. El nuevo análisis forense llegó un viernes por la tarde. Clara leyó las primeras líneas y tuvo que sentarse. La huella no pertenecía a Iván Herrera, nunca había sido suya. El informe que llevó a un hombre a prisión durante 12 años estaba basado en una prueba falsa. Aní celebró, nadie pidió perdón, nadie dimitió. El juzgado se limitó a admitir la revisión de la sentencia por nuevos elementos técnicos. Esa noche, en su celda, Iván lloró, no de alegría, de rabia absoluta, porque si esa prueba era falsa desde el principio, ¿qué más se había construido sobre la mentira y la prisa? Y lo que vino después demostró algo mucho más inquietante. El error no fue pequeño, el error no fue aislado, el error fue sistémico y afectaba a muchos más casos de los que nadie quería admitir.
12 años después, la puerta se abrió, pero lo que Iván Herrera encontró al salir de prisión no fue justicia, fue algo mucho peor que seguir encerrado, porque la verdadera condena no termina cuando sales libre, apenas empieza. Y lo que nadie te cuenta sobre estos casos es lo que realmente destroza a las personas. Iván Herrera salió de prisión sin ruido, sin cámaras, sin reporteros, sin disculpas oficiales, solo un funcionario cansado, un papel doblado y una bolsa con ropa que ya no era suya. La sentencia quedaba anulada por falta de pruebas concluyentes. No decía inocente, decía insuficiente, así de frío, así de brutal, y el verdadero culpable había muerto 3 años atrás. Accidente de tráfico en la autopista. Caso cerrado definitivamente, imposible juzgarlo. Demasiado tarde para la justicia. Demasiado cómodo para todos los involucrados. Nadie pidió perdón en público. La policía emitió un comunicado hablando de procedimientos de otra época que ya habían sido actualizados. La fiscalía declaró que actuó con la información disponible en ese momento. El juzgado evitó cualquier tipo de responsabilidad directa. Sanciones, 0, dimisiones, ninguna investigación interna. Archivada en el sistema, se sacudió el polvo y siguió funcionando exactamente igual. Iván volvió a Valdemora porque literalmente no tenía otro lugar a donde ir. El pueblo lo recibió con miradas incómodas, algunos de lástima, otras de duda persistente, porque para muchos Iván seguía siendo el asesino que salió por un tecnicismo legal. La verdad no borra lo que la costumbre grabó a fuego en la mente colectiva. Intentó buscar trabajo en puerta tras puerta. Nadie quería contratar a un exconvicto, aunque técnicamente ya no lo fuera. Lo siento, el puesto ya se cubrió ante, llamaremos. No encajas con el perfil a mentiras educadas. Rechazo constante. Y entonces descubrió las pérdidas que el tiempo te roba sin permiso. A su madre había muerto 6 años atrás. Murió creyendo que su hijo era un asesino. Su hermana se había marchado del pueblo, cambió de apellido, cortó todo contacto. Sus amigos habían seguido con sus vidas, familias, hijos, carreras. Iván tenía 42 años y absolutamente nada. A la vida no te espera. No hazy pausas. No guarda tu lugar. Clara Montes intentó ir más allá de la liberación. Pidió responsabilidades, revisiones internas profundas, compensación justa. Se topó con muros educados y puertas elegantemente cerradas. El mejor estaba reconocido, sí, pero sin culpables identificables. Traducción a un asunto enterrado para siempre. Ofrecieron una indemnización económica en ridícula, insultante, 12 años de vida tasados como un simple fallo administrativo. 60.000 euros a 5.000 por año de infierno. Iván la rechazó no por orgullo, por puro agotamiento existencial. No quería seguir peleando contra el mismo monstruo que ya le había devorado la vida. Una noche, sentado solo en el mismo bar donde años atrás alguien murmuró la verdad demasiado tarde. Iván entendió algo brutal en salir. No es volver. La libertad no devuelve el tiempo perdido. La justicia no siempre repara el daño. A veces solo reconoce que se equivocó y sigue adelante sin ti. Antes de marcharse definitivamente de Valdemora, Iván dejó una carta sellada en el juzgado. No acusaba a nadie específicamente, no pedía venganza, solo hacía una pregunta. ¿Cuántos como yo no tuvieron la suerte de que alguien revisara su expediente por casualidad? Nadie respondió esa carta, pero la pregunta se quedó flotando en el aire, porque aún faltaba la última parte de esta historia. La parte que nadie quiere escuchar, la que revela cuántas vidas más siguen enterradas en expedientes cerrados con prisa. El caso se cerró 2 veces, pero la herida nunca sanó, y lo que le pasó a Iván después de salir libre es la verdad más incómoda que nadie quiere admitir sobre el sistema judicial, porque esta historia no termina con un final feliz. Termina con una pregunta que debería quitarnos el sueño a todos. Iván Herrera dejó Valdemora al amanecer, sin despedidas, sin nostalgia, sin mirar atrás. El pueblo ya había decidido qué hacer con su historia al olvidarla, borrarla, seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Para Valdemora el verdadero problema no fue encarcelar a un inocente durante 12 años. El problema fue el ruido mediático que vino después,
las preguntas incómodas, la imagen manchada en él, el silencio volvió a ser cómodo. Y el silencio siempre gana. Iván se perdió en una ciudad grande donde nadie te conoce y nadie te mira dos veces en trabajos basura, contratos en negro, habitaciones compartidas con desconocidos a sobrevivir en otra vez. La libertad no sonó a victoria. Sonó a continuación de la condena, pero sin barrotes visibles, porque la gente no te pregunta directamente por qué estuviste preso en te juzga igual. Te cierra puertas igual chitemi, igual. El estigma no desaparece con un papel de absolución. Clara Montes ganó el caso y perdió algo que nunca recuperó. Descubrió que demostrar un error no significa corregir el sistema. Nadie fue sancionado. Nadie pidió perdón de forma oficial. Nadie asumió responsabilidad personal. El fallo se archivó como una anomalía estadística, no como una advertencia sistémica. Su carrera se estancó. Los casos importantes dejaron de llegarle. Las puertas se cerraron sutilmente. El sistema tiene memoria y castiga a quienes lo incomodan. ¡Au! Después el nombre de Iván Herrera apareció en un informe académico interno sobre errores judiciales en España. Un ejemplo técnico, un caso citado en conferencias jurídicas, su vida reducida a un párrafo frío, a una estadística, un número en caso mencionado sin rostro, sin contexto humano, sin consecuencias reales, y el verdadero culpable siguió muerto y limpio. Nunca juzgado, nunca señalado públicamente para la historia oficial, apenas existió. Y eso cerró el círculo perfecto en expediente reabierto. Sentencia anulada, responsabilidades asumidas a cero en Iván, nunca buscó venganza, ni entrevistas ni reflectores mediáticos. Aprendió algo que destroza la fe en todo que la verdad llega tarde y a veces no compensa el daño, que cuando el sistema tiene prisa, cualquiera de nosotros puede caer, que un error judicial no es solo un expediente mal hecho, es una vida entera robada y nadie te la devuelve. Una noche, solo en su habitación alquilada, Iván escribió en un cuaderno viejo una frase que jamás publicó. No me robaron solo 12 años de libertad. Me robaron la confianza en todo, en la justicia, en las personas, en que hacer lo correcto importa. Me robaron la certeza de que si eres inocente y estarás a salvo. El caso duró 3 días a la condena. Toda una vida. Y mientras Iván intentaba reconstruir una existencia desde cero, en algún lugar de España, otra persona inocente estaba siendo interrogada con prisa. Otro expediente se estaba cerrando demasiado rápido. Otro error estaba siendo enterrado bajo capas de burocracia y conveniencia. Porque la pregunta sigue ahí, incómoda, flotando en el aire como un fantasma. Si este fue un error que solo se descubrió por pura casualidad, ¿cuántos más siguen enterrados en carpetas cerradas a toda prisa? ¿Cuántos Iván Herrera están pudriéndose ahora mismo en celdas por crímenes que no cometieron? ¿Cuántos casos resueltos son, en realidad, condenas de conveniencia? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿cuándo le tocará a alguien que conoces o a ti mismo? Porque en un sistema que prioriza la velocidade sobre a verdade, ninguém está realmente a salvo. Ninguém